de tu país por ser alguien malo, un narcotraficante, general de la guerra de las cartas, no sé. Piensa en Adolf Hitler o algún nazi. Ahora suponte que esa persona tan horrendamente mala tiene un problema y necesita tu ayuda. Y solamente tú puedes ayudarlo. ¿Lo ayudarías? Con una mano en el corazón. O diría, no, mejor que se muera. Imagina que esa persona, vamos a ponernos, no quiero hacer un ejemplo específico, pero imagina que alguien le hace algo a tus hijos, a tu esposa. Y esa persona con el tiempo llega y quiere disculparse contigo y necesita tu ayuda desesperadamente. ¿Lo perdonarías? Y le perdonarías y le ayudarías. Esas son dos cosas distintas. Puedo decir, te perdono, pero anda. Precisamente de eso se trata el perdón de Dios. Cuando Dios nos ve en nuestra propia naturaleza, nosotros delante de Dios somos comparativamente igual que Hitler o que esa persona que nos hizo daño. Y me refiero comparativamente, o sea, no somos iguales, obvio. Pero somos igual de indignos. Porque esta persona que te ha hecho daño, que tú sabes que es mala, tú le puedes decir, mira, yo no te perdono porque tú no mereces mi perdón. No lo mereces porque de verdad que tú eres una persona horrible. No te puedo perdonar, no te puedo ayudar. Ese es el punto. Y no es que no podemos, que poder se puede. Es que no queremos, no nos permite hacerlo. Bien, pues precisamente es eso lo que ve Dios cuando nos ve a nosotros. El pecado nos hace indignos. El más pequeño, completamente indignos en la presencia de Dios. Y sin embargo, con todo, el Señor nos ofrece perdón de pura gracia de todos nuestros pecados. De los que yo cometí ya, oh, qué bueno es Dios. No, no, no. De los que tú has cometido y de los que vas a cometer. Porque de antemano Dios te perdona sabiendo que le vas a volver a fallar. Nosotros podemos llegar a perdonar una falta, pero bajo el compromiso de que no hay una segunda oportunidad. ¿Cierto o falso? Segundas oportunidades, no. Como alguien dice, si me fallas una vez, es culpa tuya. Si me fallas dos veces, es culpa mía. Pero con el Señor no. El Señor nos perdona sabiendo de antemano que le volveremos a fallar. Y ese perdón incluye ese fallo. Así es la magnitud del perdón de Dios. Y ahora vamos a ver de lo que ese perdón debe causar en nosotros. Salmo 32. Vamos a la escritura a buscar Salmo número 32. Hermosísimo salmo. Vamos a considerar esta clase o este sermón bajo el título Hijos del Dios del Perdón. Y van a ver por qué ese título tan particular. Hijos del Dios del Perdón. El Salmo 32, escuchen mis hermanos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no escondí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera a Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, oh Dios, porque tú nos guardas, nos bendices en todo momento. Señor, ayúdanos a percibir tu voluntad, Señor, en esta palabra, Señor, de la gloria, y a vivir conforme a ella. Extiende tu mano y glorifícate en medio de tus hijos por Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, vamos a ver los versículos 1 y 2, que aquellos, ese es nuestro primer subtítulo, aquellos a quienes Dios perdona de pura gracia, son realmente felices. O te lo voy a plantear desde otra manera. Niños, ¿quiénes son realmente felices? ¿Quiénes son las personas más contentas de este mundo? Aquellos a quienes Dios perdona de pura gracia. Amén. ¿Quieres tú ser realmente feliz? Amén. Conócete a ti mismo, como la Biblia te muestra. Conoce a Dios y luego ve a Él pidiéndole el perdón. Solamente a partir de que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y conocemos a Dios como Él es, somos capaces de apreciar el tamaño del perdón de Dios. Porque si yo me veo a mí mismo como una persona maravillosa, encantadora y que tiene pequeños fallos, pero el efecto tiene cualquiera, ¿no? El perdón de Dios no lo aprecio mucho, porque yo como que me creo cosas. Me veo importante. Así que Dios me perdone, yo lo doy por sentado. Pero cuando yo me veo a mí mismo como Dios me ve en su palabra, cuando yo veo el pecado como Dios lo describe en su palabra y veo a Dios como Él es, un Dios que no tolera el pecado, que no soporta la maldad, un Dios que es santo. Cuando yo puedo apreciar a Cristo y la cruz, entonces yo digo, wow. ¿Y tú me perdonas a mí? Yo que no lo merezco. Y tú me has perdonado a mí todo sin nada más. ¡Wow! Eso es para saltar de alegría. Cuando Pedro y Juan sanaron al paralítico de la puerta a la hermosa, dice que el paralítico, cuando se vio sanado, entró en el templo dando brincos y alabando a Dios. Porque era un hombre que llevaba 40 y tantos años inválido, sin ningún tipo de esperanza. Solamente que le dieran limosnas. Y cuando él vio su entera sanidad, un hombre que nunca en su vida había caminado, un hombre que toda su vida había dependido de otros, sí, impresionante. Así deberíamos sentirnos nosotros, hermanos. Amén. Por la gracia de Dios, versículo 1, bienaventurado. Y el verso 2 vuelve a repetir, bienaventurado. En los salmos, esta forma de escritura es una rima. Los salmos son canciones, son poemas. Pero la rima hebrea no es la misma que nosotros rimamos palabras, los hebreos riman ideas. Y la repetición
O sea, repetir una frase es la forma usual en que los escritores hebreos aumentaban algo. El cantar de los cantares. ¿Qué significa? Esa es la canción más hermosa. ¿Se entiende? Cuando el Señor decía, de cierto les digo, eso es algo importantísimo para ver. Los hebreos repetían. Nosotros las cosas importantes las ponemos en letra mayúscula, las ponemos en negrita, entre comillas, para llamar la atención. Los hebreos te doblaban la palabra. Bienaventurado, David nos está diciendo, a propósito, bienaventurado ya es una palabra grande. Bienaventurado significa aquel que es 3 veces dichoso, alguien que es sumamente feliz. Entonces, cuando aquí nos repiten eso, lo que nosotros debemos entender es que David no tiene palabras para describir la felicidad de aquel que ha sido perdonado. Bienaventurado, bienaventurado, es 6 veces feliz. No hay forma de describir eso. Es como si dijera infinitamente feliz, enormemente dichoso, gozoso, aquel a quien Dios ha perdonado de pura gracia. Esta es la clase de gozo que nosotros tenemos en Dios si hemos sido perdonados por Él. ¿Escuchaste eso? Esa es la clase de gozo. Si nosotros hemos sido perdonados por Dios de pura gracia, somos 2 veces bienaventurados. Alguien decía, el Salmo 1 habla del resultado de la bienaventuranza, aquel que no anda en camino de malos, que no se ha detenido en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que es como árbol plantado junto a corrientes de agua. El Salmo 32 habla de la causa, el perdón de Dios. Habla de aquel que ha sido desarraigado de las tinieblas, de la maldad, y ha sido sembrado y plantado junto a corrientes de aguas. Esta es la clase de gozo que nosotros tenemos en Dios. Es el gozo de aquel que nunca pecó. ¿Oíste? Esta bienaventuranza es la bienaventuranza de aquel que jamás pecó. Juan 15:11 dice, estas cosas os he dicho para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea completo. Estamos en una relación de familiaridad con Dios. Somos sus hijos, su morada y ciudadanos de su reino. Un Dios en cuya presencia, leímos nosotros, Salmo 16:11, hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Es Dios el bienaventurado. A algunas personas, niños y jóvenes sobre todo, cuando tú piensas en Dios, ¿qué tú te imaginas? Un anciano aburrido, dice, más pelón que mi abuelo, que lo único que está es para regañar, molestar y prohibir. Eso es lo que te imaginas. Molestar. Que lo único que quiere hacer es ver infelices a los suyos, compartiendo su infelicidad. No, eso es mentira. Sofonías dice que Dios se gozará sobre nosotros con cánticos de alabanza. 1 Timoteo 6:15 dice que Dios es el bienaventurado, en mayúscula. Dios es la fuente de la felicidad. Él es el ser más feliz del universo. ¿Alguna vez te has imaginado a Dios así? Como el ser más feliz del universo. Y el diablo es el ser más feliz del universo. Por frustrado, por pecador, por rebelde. Pero el pecado nos conduce a la infelicidad. Es el destino diametralmente opuesto de Dios. Está al otro lado. El camino a la felicidad, a la verdadera felicidad, está hacia Dios, porque Él es el bienaventurado. Su reino, Romanos capítulo 14, versículo 17, es un reino que consiste en justicia, paz y gozo. Ese es el reino de Dios. Y no es un reino que va a venir en el futuro, que sí viene. Es un reino en el que ya nosotros estamos.
tiempo presente, en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo es uno de los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Dice, nosotros estamos seguros, protegidos en el gozo del Señor. Nehemías 8:10. ¿Qué es más? ¿Alguna duda? Ese es el gozo de Dios. Un gozo que no es como el mundo lo da. El mundo da pequeños momentos de placer a cambio de una vida de sufrimiento. El mundo da pequeños instantes de alegría, leves, circunstanciales, moderados, insuficientes. El gozo del perdón es un gozo permanente. El gozo del perdón es un gozo que libera, mientras que el pecado y el placer nos esclavizan. Hemos confundido el sentir placer con el sentir felicidad. Los cristianos somos, no deberíamos ser, no, somos. Si tú no lo eres, revisa tu corazón. Somos, por causa del perdón de Dios, los hombres y mujeres más felices del mundo. Porque hemos recibido el perdón más grande y de pura gracia, a cambio de nada. A cambio de nada. Es el hecho de haber sido perdonados lo que nos atrae a servir a Dios y a vivir para Él. Pero Dios no nos dice, mira, sírveme primero y después veo si te perdono. No, para nada. Hemos sido librados de toda culpa, hemos sido librados de toda enemistad y pecado. Ya no tenemos pendientes en el tribunal de Dios, no tenemos ninguna carga. Eso es extremadamente liberador. Hemos sido liberados de la infelicidad y del tormento aquí, pero fundamentalmente allá. ¿Quién piensa que es duro ser cristiano? Pues es una carga insoportable. Déjame decirte, más duro, peor es estar lejos del amor de Dios. Más duro es tener que cargar con nuestras propias culpas sin perdón. Ser verdaderamente infelices acá, cargados acá, y peor todavía, ser eternamente infelices del otro lado de la muerte. Te pregunto sinceramente, ¿tienes alguna razón de peso? ¿Alguna razón de peso para sentirte angustiado, cargado o infeliz? El Dios Todopoderoso es tu Dios, por si no lo sabes. El Dios Todopoderoso es tu Dios y te ha perdonado y ahora está a favor nuestro. Toda tristeza debería verse pálida ante el tamaño del perdón de Dios. No es que no nos pasen cosas en este mundo que causan tristeza, que nos causan dolor, que nos causan angustia, pero cuando comparamos ese problema con el gozo más eminente, el problema desaparece. ¿Qué dice Pablo? Esta leve tribulación momentánea, es leve y momentánea, no importa el tamaño que tenga, es leve y momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque todo lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Todo lo que no se ve es temporal, va a pasar. Segunda los Corintios capítulo 4. Pero lo que no se ve es eterno. Fue un perdón por el cual nosotros no tuvimos que hacer nada, ningún sacrificio.
Pero ese perdón no fue gratis. Alguien tuvo que pagar. Porque Dios es santo. Para poder perdonarte a ti, un inocente tuvo que morir en tu lugar. Escucha esto. Para que tú y yo fuéramos bienaventurados y llenos de gozo, Él tuvo que ser un desventurado, un varón de dolores. Él fue abandonado por el Padre y en aquella agonía en la cruz descendió a los infiernos, experimentando en su alma justa toda la ira eterna de un Dios santo, una eternidad de miles y miles de infiernos comprimidos en 6 horas. El infierno tuyo estaba ahí y el mío también. Al mismo tiempo, y esto es lo que más me sorprende, al mismo tiempo, Cristo, mientras estaba sufriendo la ira de Dios en su alma, por ti y por mí, al mismo tiempo en su cuerpo estaba sufriendo la ira y el desprecio de los hombres por quien moría. Por aquellos que estaba sufriendo en la cruz, en su alma, le estaban causando sufrimiento en su cuerpo, ellos mismos, para que pudieran ser perdonados. Muchos de los judíos que se burlaban de él, muchos de los romanos que lo estaban crucificando, muchos de los sacerdotes que los condenaron. Jesús estaba pagando por ellos, por los discípulos que lo abandonaron, por el hombre que lo negó. ¿En serio hay algo que tú no puedas perdonar? ¿Existe alguien a quien tú no puedas de ninguna manera perdonar? De verdad. ¿Te has visto un espejo? ¿Has visto la cruz? Eso es amor, verdadero amor. En segundo lugar, el arrepentimiento genuino y la fe verdadera son el único medio por el cual podemos recibir el perdón de Dios. Versículo 3. Y miren, mis hermanos, cómo David habla del pecado. Lo que provoca el pecado. Mientras callé, esto es un pecado, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Acompáñame un segundo al Salmo 38. Mantén el dedo en el Salmo 32, pero vamos a leer el Salmo 38. Escucha lo que David está diciendo. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¡Wow! He estado tan horrible. Del hombre que era conforme al corazón de Dios. Y esto se debió a causa del pecado de David, porque se acostó con la mujer de otro, de uno de sus generales. Y para tapar ese pecado, cuando la mujer salió embarazada,
emborrachó y mató al marido y se casó con ella. Y cualquiera puede pensar, bueno, David se libró, se salió con la suya, nadie se enteró. ¿Quién no supo? Nadie supo lo que había hecho. Sin embargo, David estaba todo menos tranquilo, porque el pecado te cambia un segundo de placer por una vida de infelicidad. Eso es el pecado. Placentero por breve instante, sin embargo daña profundamente. David podía estar con una máscara de piedad, aparentando tranquilidad. Sin embargo, su corazón estaba en tormento y aún en su cuerpo físicamente estaba sintiendo las consecuencias del pecado. Porque un hombre conforme al corazón de Dios no se deleita en el pecado. No está. Si Dios ha transformado nuestro corazón, cuando pecamos vamos a tener una reacción similar o peor a la de David. Preocúpate cuando sepas que has cometido algún pecado y te sientes de lo mejor y de lo más mejor. Porque eso es una terrible noticia. Sinceramente te lo digo, preocúpate cuando sepas con tu mente que has pecado, pero tú no sientes ningún remordimiento ni ninguna carga. Versículo 5. Pero cómo David remedió su culpa. Verso 5 dice: mi pecado te declaré, no escondí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y qué maravilla, tú perdonaste. Literalmente la palabra allí dice: tú cargaste con mi pecado. Porque cuando Natán confronta a David, dice: Dios ha quitado tu pecado. Dios se lo había quitado, cargó con el pecado de David. Se lo quitó a David y se lo puso a Jesús. Lo hizo a través de la confesión sincera del pecado. La mano de Dios pesaba sobre él por causa del pecado. Ahora, por su desobediencia, David estaba experimentando la ira de Dios, y aunque quizás por fuera estaba tranquilo, su corazón estaba en agonía y tormento. ¿Dónde estaba el placer? Uno le puede preguntar a David. El pecado te produjo. ¿De qué te sirvió? Los que mataron al Señor, que cuando era crucificado se burlaban, después fueron traspasados de dolor cuando Pedro los confrontó, y la pregunta que ellos le hicieron a Pedro es válida para nosotros. ¿Ahora qué haremos? ¿Qué hago ahora? ¿Queda aún alguna oportunidad para yo ser perdonado por causa de mi pecado? ¿Merece acaso mi pecado perdón después de que Dios haberme salvado he vuelto a fallarle? No. No. Tu pecado no merece perdón. De ninguna manera. Ningún pecado lo merece. Tu pecado y el mío merecen la eterna condenación y la ira de Dios en este mismo instante. Sin embargo, Dios nos concede, nos regala, el perdón no se merece, se da. Dios nos regala, nos concede su perdón de pura gracia y nos promete restaurarnos en su amor y en su paz cuando venimos humillados a Él y nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado y nuestra culpa ante Dios. Pedro les dijo: arrepentíos. Arrepiéntete, humíllate delante de Dios, preséntale a Él tu causa, Él te va a perdonar. Y lo más hermoso es que el perdón nos quita, echa fuera toda vergüenza.
Piensa, mi hermano, piensa que el pecado que David empleó tanto empeño en ocultar, el Espíritu Santo hizo que lo escribiera en el Biblia. Y miles y millones de personas lo hemos leído. Ese es el chisme más conocido, la revelación más conocida de toda la historia. Lo hemos leído por miles de años. Y el mismo David, en 3 salmos, 38, 32 y 51, nos escribe referente a su experiencia y su pecado. Aquellos que hemos sido perdonados no tenemos ninguna vergüenza ni ningún temor a la hora de confesar nuestro pecado, a la hora de hablar de lo que hay en nuestro corazón, porque no sabemos perdonados. No para regodearnos de nuestro pecado, sino para saber, o porque reconocemos que ya Dios nos perdonó. ¿A quién más le vamos a ocultar cosas? Por causa de la grandeza del perdón, versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. ¿Por qué va a orar? Por el perdón. Pero los santos pecan. Los santos pecan. Pero la diferencia entre un santo y un pecador no es que uno peca y el otro no, sino que uno viene a Dios arrepentido y al otro no le importa. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Amén. Y aquí hay algo muy importante y que debe producirnos temor. Aquel que se resiste y se endurece frente a la mano de Dios sin confesar su pecado, que vive todo el tiempo y se enreda cada vez más en el pecado y se niega a salir de él por temor de los hombres o por lo que sea, y se deja endurecer tanto por el pecado, va a llegar el momento en que no va a haber oportunidad para el arrepentimiento, en que Dios ya no va a estar. Eso es terrible. Eso es terrible. Podemos pensar en un Esaú que, despreciando su primogenitura, después procuró con lágrimas y dice que no hubo lugar para el arrepentimiento. Podemos pensar en Saúl, que terminó enredándose cada vez más en sus pecados y terminó muriendo sin oportunidad del perdón. Piensa en Herodes, que habiendo escuchado a Juan el Bautista tantas veces, por el temor de los hombres se negó a arrepentirse y terminó ordenando la muerte de Juan, sellando para siempre su vida. O en su sobrino otro Herodes, que le dijo a Pablo, casi me persuade para ser cristiano. Pero el casi no es suficiente. Terminó condenando su alma. Piensen en los fariseos que tantas veces escucharon a Jesús en Judas, que estuvo 3 años al lado de Cristo y nunca se arrepintió y mantuvo la codicia en su corazón. Terminó muriendo por causa de su pecado sin hallar ningún tipo de perdón. Mi amigo y mi hermano, hay una línea invisible delante de nuestros ojos, que cuando la rebasamos ya no hay vuelta atrás. No existe. No juegues con las oportunidades que Dios te da. Niños y niñas que han crecido en un hogar cristiano, con todos los defectos que tienen tus padres, no desprecies el privilegio de arrepentirte ahora de tus pecados y de volverte a Dios. No desprecies ese privilegio. Ay, pastor, no le hablan a los niños de pecado, después tienen pesadillas con el infierno. Sí, es mejor que tengan pesadillas con el infierno. Háblales del perdón de Dios para que desaparezcan esas pesadillas. Pero muchos adultos también deberíamos tener pesadillas con el infierno, para que pudiéramos ser persuadidos para no ir ahí, porque es mejor tenerlo en sueños que se terminan cuando nos despertamos y no ser arrojado ahí por una eternidad como una pesadilla.
pesadilla que jamás va a acabar. No desprecies las oportunidades que Dios te da. ¿Cuántas veces el arrepentimiento ha sido predicado desde este lugar y te has negado a escuchar? No desprecies las oportunidades, no juegues con la paciencia de Dios ni con su gracia. Arrepiéntete. En tercer y último lugar, para concluir, Dios nos anima y nos advierte para que vengamos a Él buscando el perdón. Versículo 8. Este es Dios hablándonos. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos llama a acercarnos a Él en busca del perdón, a mantenernos cerca de Él para que nos haga conocer el camino que nosotros debemos seguir, y nos advierte que no seamos como los animales que tienen que venir obligados. Es una necedad, es una, usa la palabra mulo, pero vamos a traducirlo, una burrada. Es propio de animales, no es inteligente el estar lejos del Dios del perdón, porque Dios es nuestro único refugio. Alguien decía, si estás bajo una tormenta y ves un refugio a lo lejos, no es inteligente quedarte soportando la tormenta en lugar de irte al refugio. Dios es el único refugio de la ira de Dios. Dios es el único que te puede salvar, como un marinero que para salvarse de un huracán navega hacia el centro de la tormenta donde hay calma. Así nosotros en Cristo, para ser librados de la ira de Dios, en lugar de huir, debemos acercarnos más a Dios. Hasta llegar a su corazón, donde hay entera calma, entera paz. Ser refugiados en su perdón. Muchos son los dolores del impío. ¿Para qué quieres tú ser traspasado de dolores por causa del pecado? Muchos van a ser los dolores del impío, pero aquel que espera, Jehová le rodea la misericordia. Te rodeará la misericordia cuando duermas, te rodeará la misericordia cuando te levantes, te rodeará la misericordia cuando camines, cuando te sientes, cuando hables, cuando calles. La misericordia de Dios estará contigo en todo momento. Solo espera en Dios. Sométete a Él, resiste al diablo y huirá de ti. Estate firme contra las acechanzas del maligno, puesto con la armadura de Dios. Soporta la tentación, confía y espera. Depende únicamente de sus fuerzas, porque Dios no dejará abandonado al justo. Venga al trono de la gracia para que alcance misericordia y gracia para la ayuda oportuna. Su misericordia te rodeará y tu corazón será lleno del gozo del Señor. Su paz que supera todo entendimiento. Su gracia va a lavar tu alma por medio de la sangre de Cristo. Y ya que has recibido el perdón de Dios, y con esto concluyo, tienes una gran motivación, una gran disposición, un gran poder para perdonar de pura gracia a otros cuando te fallen, y para rogar a otros el perdón cuando tú falles. El perdón de Dios es aquello que nos da libertad. Que el Señor te bendiga. Amén.